Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo de Santander, tanto a la gente que están aquí presencialmente como a la gente que nos siguen a través en sus casas con sus ordenadores virtualmente. Como saben, en la página web del Ateneo pues se pueden seguir las conferencias que están viendo en estos momentos, como las que tenemos grabadas y las pueden ver en el momento que quieran y disfrutar de ellas siempre que quieran, porque lo importante es que todos disfrutemos de la cultura científica. Tenemos en nuestra mesa a la catedrática de Física Teórica, doña Alicia Sintes, y como siempre, a don Alberto Ruiz Jimeno como representante del Instituto de Física de Cantabria. No se pierdan, siempre lo digo, pero es que merece la pena sus extractos de la ciencia, también en nuestra página web del Ateneo. Será por publicidad, pero bueno, lo intento. Como saben ustedes, pues el 22 de diciembre del año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero de cada año como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por esa razón, el Ateneo de Santander, gracias a nuestro convenio de colaboración con el Instituto de Física de Cantabria, lo celebramos con 3 conferencias. La primera ha sido el 9 de febrero, en que la doctora Ujue Tallo nos dio una conferencia magnífica en la que nos explicaba la diferencia entre los mensajes secretos y los mensajes ocultos. La verdad es que yo, aunque la vi virtualmente, disfruté muchísimo de ella. La segunda era doña Amelia Ortiz, que hablaba sobre las astronautas mujeres. Y bueno, y la conclusión era que si una mujer es capaz de subir a la Luna, pues evidentemente se puede enfrentar a cualquier trabajo en la Tierra. Y eso ya, pues yo creo que lo tenemos muy claro. Y la tercera, que soy, gracias Alicia por estar aquí, será las ondas gravitacionales, nuevas mensajeras en el universo. Evidentemente, ya pueden comprobar que la ciencia pues ya no es cosa de hombres, sino que también de mujeres. Así que, por favor, Alberto, presenta a Alicia, que tiene un currículum impresionante. Muy bien. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, como ya ha dicho Mercedes, esta es la tercera conferencia de esta serie de las mujeres, ¿no?, en física. La va a dar Alicia Sintes, que es catedrática desde hace poco tiempo, pero catedrática ya, del área de física teórica de la Universidad de las Islas Baleares. Y además es miembro del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, del Instituto Menorquí de Estudios, secretaria del Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario y, sobre todo, es investigadora principal del grupo de física gravitacional, que es de lo que va a versar la conferencia. Y, de hecho, su investigación se centra precisamente en este nuevo campo de la astronomía, que es la astronomía de las ondas gravitacionales. Ella forma parte del consejo de la colaboración LIGO, que fue la descubridora hace poquitos años de las primeras ondas gravitacionales en el universo, que son una confirmación más de la teoría de la relatividad general de Einstein. Y esa, además, pertenece al comité ejecutivo de GEO, del consorcio LISA, que será un nuevo experimento futuro, y del telescopio Einstein. Ha sido asesora de la Agencia Espacial Europea, editora de la revista Astroparticle Physics. Fue nombrada hija predilecta de Saint Louis en 2018 y tiene muchos premios. Están entre ellos incluidos el Ramon Llull del Gobierno de las Islas Baleares, el Bartomeu Oliver de la Obra Cultural Balear, los sincronizados de la agencia SYNC, y además es miembro, somos colegas ahí, de la Selección Española de la Ciencia, ICUO, entre otros premios por su participación en el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Ha dirigido 7 tesis doctorales y ha publicado más de 400 artículos científicos. No voy a seguir más en ello. Claramente es una, posiblemente, bueno, sin ninguna duda, la mujer científica en España con mayor conocimiento de la astronomía de ondas gravitacionales y una de las más importantes del mundo, puesto que su experimento donde el que participa, le digo, es el más importante en el mundo, y por ello a sus directores les dieron hace poquitos años el Premio Nobel de Física, precisamente por ese descubrimiento. Y nada más, Alicia, te dejo. Muchas gracias por invitarme.
en este día tan especial para poderos explicar un poco estas ondas gravitacionales. Es decir, estoy muy agradecida al Ateneo de Santander y también a DIFCA, Mercedes, Alberto, por permitir estarme aquí hoy entre todos ustedes. Y curiosamente, si este ciclo de charlas de las mujeres y las niñas se hace en honor a ese día, el 11F, pues curiosamente fue el 11F hace 6 años en que se anunció por primera vez el descubrimiento de las ondas gravitacionales. No diré mucho más sobre mí. Soy catedrática finalmente desde el lunes de esta semana, no era antes, y a lo que me he dedicado, pues gran parte de mi carrera científica, bueno, exactamente desde hace 25 años que me apunté en la aventura de ir a buscar estas ondas gravitacionales, pero solo hace 6 años y poco que detectamos la primera. Y la primera pregunta es, bueno, ¿qué esperamos aprender con estas ondas gravitacionales? Pues estas ondas gravitacionales nos van a permitir dar respuesta a una serie de preguntas a distintos campos, como puede ser la física fundamental, la cosmología y la astrofísica. Nos van a permitir dar respuestas a preguntas como de que, bueno, pues, ¿cuáles son las propiedades de estas ondas? Si viajan a la velocidad de la luz, o cuál es la masa, o si pueden con ellas acotar la masa del gravitón. Si esta teoría de Einstein de la realidad general si sigue siendo válida en condiciones extremas, si los agujeros negros de la naturaleza son como los que predice esa teoría de Einstein, cómo se comporta la materia en condiciones extremas, o incluso estudiar, pues, tal vez, materia oscura. Tal vez también nos va a permitir explicar la historia de la expansión acelerada del universo, decir, a ver, cuántos agujeros negros cuán abundantes son los que tenemos, sobre todo los de masa estelar, qué papel juegan en la formación de galaxias, estudiar, pues, fondos cósmicos de ondas gravitacionales y puede que descubrir nuevos fenómenos que a día de hoy no me puedo ni imaginar. Yo diría que hace más de 400 años Galileo marcó el inicio de una época de la astronomía más moderna, y lo hizo prácticamente solo con su rudimentario telescopio, con el que apuntó al cielo y descubrió las 4 lunas más grandes de Júpiter. Y esto lo hizo solo. Nosotros, los científicos de LIGO, hemos marcado el inicio de otra época el 14 de septiembre del 2015 con la primera observación de una onda gravitacional. Y esto fue gracias a estos instrumentos, estos observatorios de ondas gravitacionales por interferometría láser, que es una más de esas catedrales de la ciencia. Los detectores actuales tienen forma de L, con brazos de varios kilómetros de longitud, y son los instrumentos ópticos más precisos que el hombre ha sido capaz de construir jamás. Son capaces de medir distorsiones de distancias por debajo de la 10 milésima del tamaño de un prótono. Bueno, pues este descubrimiento, esta primera observación fue gracias a estos instrumentos y también porque en una galaxia muy, muy lejana había una pareja de agujeros negros que se habían pasado millones y millones de años orbitando uno alrededor del otro y en un momento dado se fundieron en uno solo y generaron una gran cantidad de ondas gravitacionales cuyo frente de onda estuvo viajando más de 1.300 millones de años hasta que llegó a la Tierra ese día, ese 14 de septiembre del 2015. Día en que la Tierra vibró, como lo ha hecho antes y lo ha hecho muchas veces después. Pero con la diferencia de que ese día, en la Tierra, por primera vez teníamos esos observatorios LIGO, con la precisión necesaria para poder detectar estas ondas gravitacionales. Y esto ocurría exactamente un siglo después de que el profesor Einstein presentase su nueva teoría de la gravitación, la teoría de la relatividad general. Es una teoría muy elegante, pero está a la vez extremadamente compleja, que predice también cosas extrañas, como agujeros negros o estas ondas gravitacionales. Curiosamente, Einstein no pensaba que los agujeros negros realmente existiesen en la naturaleza. Él pensó que estas ondas gravitacionales jamás serían detectadas. Es decir, que Einstein no podía estar más equivocado.
porque a día de hoy nadie duda de la existencia de los agujeros negros. Sabemos que hay agujeros negros supermasivos, es decir, de millones de veces la masa de nuestro Sol, en el centro de la mayoría de las galaxias, incluida la nuestra. Y, como os he dicho, desde hace 6 años ya hemos detectado varias de estas ondas gravitacionales. Y esto marcó un hito en la historia de la ciencia. Como ha dicho Alberto, fue meritorio del Premio Nobel de Física del 2017 que se otorgó a los fundadores del Observatorio LIGO. Y eso, a su vez, pues, repercutió en que, si nadie había oído hablar de ondas gravitacionales ni de mi grupo, pues pasamos de ser los grandes desconocidos a recibir una cantidad de galardones y reconocimientos variados. Es decir, que nos ha dado mucha visibilidad. Pero bueno, pasó un siglo desde esa teoría de Albert Einstein al descubrimiento. Un siglo que no ha estado libre de controversia. Curiosamente, el propio Einstein fue el primero que se interesó a ver si su teoría se podrían deducir estas ondas gravitacionales, igual que de la teoría electromagnética están las ondas electromagnéticas, pues de su teoría de la gravitación, pues sí. Y a él ya publicó un artículo en 1916, es decir, un año después, que ya estaba estudiando estas ondas gravitacionales. Pero unos años más tarde, incluso Eddington se reía de él y en público le decía, tus ondas gravitacionales que se propagan a la velocidad del pensamiento. Y para animarlo más, incluso el propio Einstein en el 36, junto con Nathan Rosen, intentan publicar un artículo en que ellos mismos cuestionan la naturaleza física de las ondas. Entonces, si el propio creador de esa teoría cuestiona sus propias ondas, podéis pensar el resto de los científicos. Total, que esta controversia duró varias décadas más, hasta llegar al 1957 en un congreso en Chapel Hill, en que un joven Félix Pirani allá presentó que él había entendido cuál era la física detrás de estas ondas gravitacionales, que realmente no era algo matemático, sino que realmente había un efecto físico y que por tanto estas ondas se podrían medir. Esto fue un gran paso, porque de momento ese marca el inicio realmente del estudio de las ondas gravitacionales, tanto experimental como más teórico, pero a la vez, en la década de los 60, pues empieza también a haber grandes revoluciones en los estudios teóricos y observacionales. Chandrasekhar en 1960 empieza a estudiar un problema que es muy importante para nuestro campo, el estudio de radiación de reacción, y otras cosas que marcan importancia es en 1963, cuando ya los quasars empiezan a ser asociados a agujeros negros, o en el 67, cuando Jocelyn Bell y Anthony Hewitt pues descubren una primera señal procedente de un púlsar. Y esto fue meritorio de premio Nobel para él, Anthony Hewitt, aunque el descubrimiento fue de ella, y ella se ha hecho famosa por no haber obtenido un premio Nobel de Física por un descubrimiento que ha hecho ella. Unos años más tarde, Hulse y Taylor descubrieron el primer púlsar en el sistema binario, y ese descubrimiento también fue meritorio de premio Nobel. Descubrieron el sistema binario en 1974 y en el 93 es cuando recibieron el premio Nobel de Física, no simplemente por haber descubierto un púlsar en un sistema binario, sino porque se dieron cuenta de que este sistema de un púlsar en un sistema binario cada vez iba orbitando más rápido y se iban acercando el uno al otro debido a la pérdida de energía. Y esa pérdida de energía coincidía exactamente con la predicción de la teoría de Einstein debido a esa emisión, esa radiación de ondas gravitacionales. Pero bueno, vayamos ya a explicar un poco de qué van estas ondas gravitacionales. Pues de acuerdo con la teoría de Einstein, la gravedad no es una fuerza cualquiera, sino que está relacionada con la curvatura del espacio-tiempo. De alguna manera, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Y si esto no fuese lo suficientemente complejo, lo podemos aún liarlo un poco más si tenemos materia en movimiento. Porque si tenemos materia en movimiento, tenemos que la curvatura del espacio-tiempo se ha de adaptar a las nuevas posiciones de la materia. Pero no lo puede hacer de forma instantánea, porque la misma teoría nos dice que las cosas, la información como mucho se propaga a la velocidad de la luz. Entonces se van produciendo perturbaciones sobre esta curvatura del espacio-tiempo cuando tenemos materia en movimiento,
Y esas perturbaciones del tejido del espacio-tiempo son estas ondas gravitacionales, que llevan información sobre lo que las ha generado. Estas ondas gravitacionales interaccionan muy débilmente con la materia y el efecto que hacen es el típico, digamos, efecto de fuerzas de marea sobre los cuerpos sobre los que pasa. Es decir, si consideramos dos masas, pues la distancia entre estas dos masas lo que hará será expandirse y contraerse de forma sucesiva, relacionada pues con la frecuencia de esta onda. O como ven en esa malla de los puntitos, si se fijan, pues ven como los puntitos van variándose sus posiciones al ser atravesados por esta onda gravitacional. O, con una representación un poquito más gráfica, si aquí tenemos este anillo y transversalmente estos anillos son atravesados por una onda gravitacional, pues esta sería la deformación que irían sufriendo. Y cuando ocurren fenómenos catastróficos y energéticos en el universo, hacen que el espacio-tiempo vibre como un tambor y se emiten ondas gravitacionales que se propagan en todas las direcciones. Pero cuando más nos alejamos de la fuente, de lo que haya creado estas ondas, pues igual que la luz, estas ondas se vuelven cada vez más y más débiles. Y cuando llegan aquí a la Tierra son extremadamente minúsculas. Son tan pequeñas que solo somos, aunque todos ustedes se están moviendo un poquito, están generando ondas gravitacionales, pues con los instrumentos actuales y futuros solo vamos a ser capaces de medir o de observar esas ondas gravitacionales producidas por los fenómenos más energéticos y más violentos del universo, como pueden ser fusiones de agujeros negros, fusiones de estrellas de neutrones, supernovas o, lo más violento que me puede imaginar, pues el propio Big Bang. Con ondas gravitacionales podemos ver lo que ocurrió en los instantes posteriores al Big Bang, cuando el universo no tenía ni tan solo un segundo de vida, cosa que es completamente imposible de obtener con la luz, porque el universo solo hizo transparente a la luz cuando tenía unos 300.000 años. El reto en este campo de la astronomía de ondas gravitacionales, no es solo detectar las ondas gravitacionales, sino a su vez poder extraer toda la información que tienen para responder a esas preguntas que les decía inicialmente, las preguntas en los distintos campos. Yo podría aquí tener horas y horas de cuestiones que nos podrían ayudar a responder. Pero como he dicho, cuando estas ondas gravitacionales llegan aquí a la Tierra, son extremadamente pequeñas. Pero ¿de cuán pequeñas estamos hablando? ¿De cuán pequeñas estamos hablando? Entonces nos hemos de poner pues, un ejemplo que sea realista, que tenga sentido físico. Y un primer ejemplo podría ser pues, la perturbación que recibiríamos aquí, por ejemplo, debido a la fusión de dos estrellas de neutrones situadas a una distancia razonable, es decir, en una galaxia distinta de la nuestra, pero no muy lejos de la nuestra, por ejemplo, a 100 millones de años luz de la Tierra. Pues con este fenómeno y a esta distancia, la señal cuando llegaría aquí produciría distorsiones del espacio-tiempo de una parte en 10 a la 22. Esos son muchos ceros. Para que se hagan una idea, y esto sería una señal fuerte, esto sería equivalente a considerar la distancia entre Sol y Saturno. Si pasase una de estas señales, produciendo esta distorsión, el efecto que haría sería el de que el Sol y Saturno se acerquen y se alejen el uno del otro una distancia equivalente al tamaño del átomo de hidrógeno. Esto lo queremos medir en la Tierra con detectores que tienen brazos de tamaños de kilómetros, no de la distancia entre el Sol y Saturno. Entonces esto quiere decir que aquí en la Tierra necesitamos instrumentos que sean capaces de medir distorsiones, es decir, estas vibraciones, de 10 a la menos 18 metros. 10 a la menos 18 metros es muy poco, porque yo soy pequeñita, no llego al 1,5 metros, es decir, soy, digamos, de escala 1 metro. Este metro lo dividimos entre 100.000, pues estamos a 10 micras, tamaño de bacterias. Si lo volvemos a dividir entre 100.000,
llegamos al Armstrong, es decir, tamaño atómico. Lo vemos a dividir en 1000, llegamos al femtómetro, núcleo atómico. Y si ahora lo divido entre 1000, pues llegamos a nuestros 10 a la menos 18 metros. Esta es la precisión mínima que necesitamos para poder medir estas ondas gravitacionales. Y esto con fenómenos, como he dicho, de fusiones de agujeros negros y de estrellas de neutrones y grandes cataclismos. Evidentemente, en la época de Einstein, ya que le he dado la culpa que él dijo que nunca las podríamos detectar, a principios del siglo pasado, pues lo que conocíamos era el Sol, sistema solar, y el concepto de galaxia yo creo que aún ni se conocía, y mucho menos pues esos objetos. Entonces Einstein sí que hizo unos cálculos, pues a ver la amplitud de las ondas gravitacionales con los planetas orbitando al Sol, etcétera, etcétera. Y eso es extremadamente pequeño. Es decir, no vamos a detectar las ondas gravitacionales de Júpiter o Saturno dando vueltas alrededor del Sol. Entonces, porque serían muchos órdenes de magnitud por debajo de estos fenómenos. Y bueno, ¿y somos capaces de medir distorsiones de 10 a la menos 18 metros? Pues sí, gracias a la interferometría láser, es decir, gracias al descubrimiento de la luz láser, por un lado, y gracias a estos instrumentos. Se basan en que se inyecta luz, se llega al separador de haces, la luz llega hasta los espejos finales, esto es un esquema muy simplificado, rebota y vuelve al separador de haces donde se vuelve a reunificar de alguna manera. Si no ha habido ninguna onda gravitacional, las ondas de la forma que llegan es de forma destructiva, es decir, no sale ninguna luz, toda la luz volvería hacia aquí. En cambio, si pasa una onda gravitacional y la distancia de los brazos se ve alterada, entonces podemos ver patrones de interferencia. Esto es un esquema así muy simplificado de cómo podemos medir estas ondas gravitacionales. Pero evidentemente esto no es fácil. Ha habido un largo camino desde esta teoría de Einstein en 1915 hasta la observación de estas ondas. En ese mismo congreso de Chapel Hill que os he dicho, donde estaba Bondi, Pirán y muchos otros, también había un experimental, un ingeniero eléctrico, Joseph Weber, que estaba a la espera de en qué experimento podría meterse para pasar a la historia. Se dio cuenta de que él iba a construir el primer instrumento para detectar ondas gravitacionales. Entonces él construyó este detector resonante en la Universidad de Maryland y él murió pensando que había descubierto las ondas gravitacionales. Lamentablemente no fue así, pero fue el pionero de la parte observacional de este campo. Y gracias a él pues empezaron a instalar unas 18 barras alrededor del mundo y nadie pudo verificar sus resultados. Evidentemente se dieron cuenta de que con este tipo de instrumentos pues estaban limitados, o la sensibilidad estaba limitada, habría que desarrollar otras tecnologías, esto de los interferómetros. Ha habido una primera generación de instrumentos que estuvo, toda una red mundial, que estuvo operando entre el año 2002 y 2010. Hubo 6 periodos de observación del LIGO. Y ese eran pues unos detectores iniciales para probar el principio de funcionamiento. No se esperaba ninguna detección. Ya desde un primer momento LIGO estuvo diseñado que estaría en 2 etapas, la inicial y la avanzada. Entre el 2010 y el 2015, se instalaron esas mejoras para mejorar la sensibilidad. Y el día en que se puso en marcha el instrumento, ese 14 de septiembre de 2015, cuando aún estaba en fase de pruebas, es cuando ocurrió esa primera detección. Fue un momento histórico inesperado para todos nosotros. Otro gran momento fue 2 años más tarde, en que el detector europeo Virgo también se suma a esa red de detectores mundiales y se inicia lo que se llama la astronomía de multimensajeros con ondas gravitacionales. Y ya el año pasado, en el último periodo que hemos estado observando, también se ha añadido el detector japonés Kagra. Evidentemente, hemos pasado de ser las ondas desconocidas a ser la gran actualidad y a tener a todo el mundo pendiente de nuestros resultados. Y no estoy hablando de ciencia ficción porque estos detectores son reales, existen. En Estados Unidos tenemos los 2 detectores LIGO, uno en Livingston, Luisiana, rodeado aquí de alligators,
y el otro, separado 3.000 kilómetros de distancia, está en Hanford. En Hanford pueden buscar, esto es un desierto secreto militar donde se hicieron muchas pruebas nucleares y están enterrados varios submarinos nucleares, muchas cositas más, muy precioso. Allá es donde suelo enviar yo a mis estudiantes para ver si los espabilan un poco. En Europa está el detector GEO G600 o GEO alta frecuencia, high frequency. Este tiene unos radios muy cortos, solo de 600 metros de longitud, pero es donde se ha desarrollado la gran parte de la tecnología que se ha instalado en estos detectores más avanzados. Virgo, que está en Cassina. Bueno, Cassina es las afueras de Pisa. Es decir, bueno, si empezamos con Galileo, pues tenemos un detector aquí ya cerca de Pisa. Este tiene brazos de 3 kilómetros de longitud, cuando los LIGO son de 4 kilómetros de longitud. Y en Japón tenemos a Kagra, que es el primero que está bajo tierra en las minas de Kamioka. Y LIGO inicial eran 3 detectores, por ejemplo había 2. El tercer detector se va a instalar en LIGO India. En este momento ya está en construcción y esperamos que LIGO India entre en funcionamiento en el 2025. Como he dicho, esto es un instrumento muy complejo en el que se ha tenido que desarrollar mucha tecnología para poder llegar a estos niveles de precisión. Es un interferómetro en que tenemos espejos de alta reflectividad, es decir, de mucha calidad. Y los espejos no son exactamente el espejo que uno se imagina que tiene en un baño, sino que estamos hablando de cilindros de unos 40 kilogramos de masa. Láseres, no como este, sino láseres de alta potencia, extremadamente estables. Evidentemente, si yo quiero medir distorsiones de distancias por debajo del átomo, incluso los átomos vibran más, todo me puede molestar, todo debe estar en un vacío. Entonces estamos hablando de un volumen de vacío mucho más grande que el volumen de vacío que está en el CERN. Y luego, evidentemente, todo se debe aislar. El aislamiento sísmico es brutal, tanto activo como pasivo, porque estamos en la Tierra. Entonces, en la Tierra, todo nos molesta. Nos molesta el viento, nos molestan los terremotos, nos molestan las tormentas, los campos geomagnéticos, el manto, los rayos cósmicos o incluso las fluctuaciones de la densidad del suelo y de la atmósfera. Entonces, cuando uno se mete en un experimento como este, es un campo multidisciplinar en que hay mucha gente que ha de trabajar conjuntamente, de muchos países, pero también de muchos ámbitos, porque somos los astrofísicos o los teóricos, ¿no? Pero evidentemente es necesaria la cooperación de científicos, de ingenieros y de muchos lugares, porque nuestro día a día son nuestras curvas de sensibilidad, curvas de ruido, que tienen la frecuencia y está la sensibilidad, y entonces estas rayas cuanto más abajo mejor. Hay muchos tipos de ruido que contribuyen y que tenemos que luchar. Luchar de manera que solo se queden lo que serían los ruidos fundamentales para no violar ninguna ley física. Y muchos de ellos están bajo control, pero evidentemente a baja frecuencia está la barrera sísmica, que si estamos interesados en estudiar fenómenos en según qué frecuencias, pues es totalmente imposible para estos detectores. Es decir, estos detectores son sensibles entre la banda de pocos hercios a varios kilohercios. Por eso metafóricamente se habla de que estamos escuchando el universo, porque esto coincide con la banda audible. Y a su vez tenemos que las ondas gravitacionales pues, pueden existir prácticamente cualquier frecuencia. Y a qué frecuencia pues, se emiten estas ondas gravitacionales depende de la masa de los cuerpos que las emiten y de cuán compactos son. Cuanto más masivos son los cuerpos, emiten a menor frecuencia, y cuanto más compacto, pues a mayor frecuencia. Y como he dicho, pues el hacer ciencia en este campo no lo puede hacer una sola persona. El construir estos instrumentos que son carísimos no es una sola persona, sino que son grandes colaboraciones científicas. Yo pertenezco a la colaboración científica LIGO desde el año 1997, año en que se creó esta colaboración, y a día de hoy somos más de 1.500 científicos repartidos en 20 países. Y de la colaboración LIGO estamos nosotros en Baleares, en la Universidad de Santiago de Compostela. También hay el instrumento europeo Virgo, en que a día de hoy también hay grupos españoles involucrados en ellos, la Universidad de Valencia,
el Instituto de Física de Altas Energías, Universidad de Barcelona y el Instituto de Física Teórica de Madrid. Es decir, que si hace 6 años éramos el único grupo involucrados en la detección de estas ondas gravitacionales desde la Tierra, ahora es una comunidad que está creciendo y estamos contribuyendo tanto a LIGO y Virgo como también a esos futuros detectores LISA, el futuro detector espacial, y Einstein Telescope. Incluso estamos organizados entre nosotros, existe una red temática, organizamos reuniones cada año y como he dicho, pues hay un número grande de grupos que se está ampliando. Quién sabe si en un futuro próximo el IFCA también tiene interés, al menos colaboramos. Y la pregunta es, bueno, ¿y con estos detectores terrestres qué es lo que podemos observar? Pues podemos observar pues, fenómenos que se hayan producido, en que estén involucrados pues, cuerpos de masas estelares. Es decir, podemos observar la fusión de sistemas binarios de masas estelares. Eso produciría señales de corta duración. Podríamos ver señales explosivas transitorias, por ejemplo, producidas por las explosiones de supernova. También podríamos ver señales continuas, como las que se producen cuando tenemos estrellas de neutrones en rotación, siempre y cuando tengan una pequeña simetría. Y al igual que existe el fondo cósmico de microondas, pues es de esperar que también haya un fondo cósmico de ondas gravitacionales, producida por la superposición de todas estas ondas que se produjeron en el universo primitivo. Y ahora les voy a poner pues, la primera imagen y sonido, si se oye y si se ve bien. No sé si han apreciado ese ¡bup! Final. Pues esto fue la imagen de la primera conferencia que se dijo, y esta era la primera detección de estas ondas gravitacionales. Es decir, estamos hablando de una señal que duró 0,2 segundos que se vio de forma simultánea en esos 2 detectores. Y eso fue algo impresionante. Impresionante porque fue el primer descubrimiento directo de las ondas gravitacionales. La primera, digamos, observación directa de agujeros negros, de la fusión de 2 agujeros negros, el descubrimiento de agujeros negros de masas estelares, de más de 30 veces la masa de nuestro Sol, se fundieron y crearon un agujero negro de más de 60 veces la masa de nuestro Sol, y permitió por primera vez poner a prueba la teoría de la relatividad general en campo fuerte. Y no solo esto, sino que la amplitud de la señal, la amplitud máxima, la amplitud del pico, cuando fue más intensa, era de 10 a la menos 21, es decir, un orden de magnitud más intensa que el ejemplo que yo me había pasado 10 años poniendo de el que he puesto hace unos minutos, del Sol y Saturno, no sé qué, no sé cuántos. Pues la naturaleza fue extremadamente benévola con nosotros, porque la primera señal fue una señal clara, intensa, que no había lugar a dudas. Han pasado, como he dicho yo, 6 años desde que se anunció esa primera detección, que la anunciamos también el 11F, no sé si por casualidad. Y 6 años más tarde tenemos exactamente 90 detecciones confirmadas. Y esto nos ha permitido descubrir pues, toda una nueva población de agujeros negros, entre otras cosas. Pero estas 90 detecciones, todas ellas, por ejemplo, corresponden a las de un mismo tipo. Todas ellas corresponden a la coalescencia, esta fusión de sistemas binarios, de sistemas que habían estado orbitando millones y millones de años y se funden. El primero, como he dicho yo, corresponde a la fusión de agujeros negros. 2 años más tarde pudimos observar la fusión de 2 estrellas de neutrones y, ya más recientemente, una fusión de agujero negro con estrella de neutrón. Pero como he dicho ya hay muchas cosas más que esperamos descubrir y observar. Y de todas estas fuentes aún no hemos visto ninguna de ellas. En la modalidad avanzada, los detectores LIGO y Virgo ya han estado observando durante 3 periodos de observación. El primero, duración de 4 meses, en que hubo 3 detecciones. El segundo, durante 9 meses, que hubo una docena más. Y el reciente, que fue de duración de 1 año y se paró debido a la pandemia, que es cuando pues también empezó a operar el detector japonés. Nuestro próximo periodo de observación va a empezar en diciembre de este año
supongo que con una duración posiblemente de 1 año, y luego seguiremos instalando más mejoras. Y todo para conseguir ir mejorando estas curvas de sensibilidad, tanto del detector LIGO como del detector Virgo. Es decir, si ahora hemos tenido hasta unas 90 detecciones, pues con los próximos 2 periodos de observación, pues vamos a tener miles de ellas. Lo que hemos visto hasta ahora principalmente han sido agujeros negros, pero yo llevo 20 años intentando cazar estrellas de neutrones y púlsares. Igual que un agujero negro, una estrella de neutrón también es el remanente de estelar resultante de cuando se muere una estrella, todo depende de las masas iniciales, que curiosamente tiene entre 1 y 2 veces la masa de nuestro Sol y un radio, digamos, entre unos 10 y 15 kilómetros. Es decir, como si cogiésemos el Sol y lo comprimiésemos. Es decir, son unos laboratorios estupendos de la materia en condiciones extremas. Tienen campos magnéticos muy altos y algunos de ellos pueden ser observados como púlsares. También pueden emitir ondas gravitacionales, curiosamente continuas. De púlsares y estrellas de neutrones sabemos que hay muchos en nuestra galaxia. Conocidos de púlsares en este momento hay unos 3000, pero sabemos que de estrellas de neutrones puede haber hasta 10 a la 8 estrellas de neutrones. Pero lo que no sabemos es cuánta sensibilidad necesitamos para poderlas detectar. No voy a entrar en demasiados detalles para explicar este gráfico de aquí, sino que este es el gráfico que para todos los pulsares conocidos, sabiendo su frecuencia y cómo va variando su frecuencia, suponiendo que toda la energía que va dependiendo se emitiese en forma de onda gravitacional, podríamos tener una idea de la amplitud máxima de esta onda. Y para una veintena de estos púlsares sabemos que las ondas gravitacionales están por debajo de esto y por tanto la cantidad de energía que emiten es mucho menor, porque si no ya los habríamos visto. Y esto lo podemos traducir en poder medir las deformaciones de sus cuerpos o poder incluso poner límites a las teorías de cómo se comporta la materia en su interior. Son cuerpos curiosos y llevo, como he dicho, intentando cazarlos, pero cuando, por ejemplo, estos 2 estrellas de neutrones pues, se funden, pues es un evento también muy violento y hay mucha materia involucrada, y al haber también mucha materia involucrada, pues no solo emiten ondas gravitacionales, sino que pueden emitir muchos tipos de luz, incluso neutrinos. Entonces, poder estudiar fenómenos como esto es muy interesante, pues poderlos observar de diferentes perspectivas, es decir, hacer astronomía de multimensajeros. Y no estoy hablando de ciencia ficción, porque esto ya ha tenido lugar una vez. Exactamente, el 17 de agosto del 2017 iniciamos pues también la astronomía de multimensajeros con ondas gravitacionales, gracias a que Fermi pudo detectar un estallido de rayos gamma y nosotros instantes antes pudimos observar la fusión de 2 estrellas de neutrones, se fundieron y casi 2 segundos después llegó a la Tierra ese estallido de rayos gamma. Eso fue algo impresionante, porque pudimos relacionar que estallidos de rayos gamma de corta duración estaban relacionados a esto, fusiones de parejas de estrellas de neutrones, como estas. Estas 2 estrellas que han estado bailando, orbitando uno alrededor de otro durante millones y millones de años, y que llegan a su final, se emiten esas ondas gravitacionales, se funden en las créditos NASA. Esto no es mío. Y algo espectacular, eso que han visto como una gran explosión, pues se pudo observar una kilonova. En la kilonova se pudo observar hasta 1 año después. Es decir, Fermi dio la alarma, una localización en el cielo bastante mala, y nosotros, los detectores LIGO y Virgo no lo vio, pero como estaba operando, pudimos dar una localización del cielo mucho mejor. Era el hemisferio sur. Hubo que esperar más de 9 horas para que se hiciese de noche en Chile. Justo se hizo de noche en Chile. Inmediatamente vio ese puntito en el cielo. Se pudo localizar precisamente la galaxia donde esto ocurría. Y automáticamente creo que todos los detectores terrestres especiales
apuntaban a esa posición del cielo y todo el mundo iba captando las señales. Fue algo impresionante, nunca lo he visto algo igual. De secreto, nada. En ese momento, creo que más de 70 colaboraciones, firmamos un artículo de más de 3.000 autores, es decir, no sé si Alberto estás o no, porque no sé quién es coautor de ese artículo, pero la mitad de los astrofísicos estamos allá, y con mucha colaboración de muchos grupos españoles. Y eso fue algo impresionante, porque pudimos comprobar que tanto la luz y las ondas gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz. Permitió relacionar eso, que estallidos de rayos gamma y fusiones de estrellas neutrones están relacionadas entre sí. También nos permitió, con este seguimiento de después, explicar el origen de los elementos pesados, o de una gran proporción de los elementos pesados que tenemos aquí en la Tierra. Es decir, a partir del plomo y demás. Es decir, no todo viene de supernovas, sino que, bueno, Carl Sagan tenía razón. Somos polvo de estrellas. Es decir, todo el oro que tenemos aquí proviene de fusión de estrellas de neutrones. Y la única fórmula que os voy a poner es esta de aquí. Con un solo evento nos permitió hacer cosmología. Porque nosotros, los que nos dedicamos a las ondas gravitacionales, podemos medir con mucha precisión lo que llamamos la distancia lumínica. Y al haber podido identificar qué galaxia se encuentra, nuestros colegas, los ópticos y electromagnéticos, pueden medir muy bien la velocidad de esa galaxia, el corrimiento hacia rojo. Y eso, si queréis, de forma muy sencilla, está relacionada por la constante de Hubble. Es decir, con un solo evento podemos hacer una estimación del valor de la constante de Hubble y, curiosamente, cae entre los otros dos valores que en la actualidad siguen en tensión. Solo con un solo evento. Y nuestro grupo en las Islas Baleares, pues somos un grupo pequeño. ¿A qué nos dedicamos? Pues como ha dicho Alberto en la introducción, estamos en LIGO, en GEO, en la misión espacial LISA, en ET, y nos dedicamos principalmente a la búsqueda de estas ondas gravitacionales procedentes tanto de agujeros negros como de estrellas de neutrones, y también a todo el modelado computacional necesario para poder identificar estas fuentes y poder extraer información. Pero aparte de la ciencia que hacemos, yo creo que lo importante es la parte humana, el capital humano, la gente que hay detrás, porque es un grupo joven muy ilusionado, con ganas de trabajar, con futuro. Nos dedicamos principalmente a esto, a analizar datos, a hacer simulaciones. Pero cuando estás en una de estas grandes colaboraciones, tú has de entender el instrumento, has de entender el ruido, de cómo funciona. Y al menos todos los que trabajan conmigo les toca ir a hacer turnos, a hacer shifts en salas de control durante 3 meses. Este fue Miquel Oliver, que lo mandé a Hanford al desierto a ver si me lo espabilaban un poco. Y a las 2 semanas de que lo llevo allá, va el primer descubrimiento. Se dedicó él a intentar estudiar si habían hackeado el sistema, si había alguna inyección y demás. Pep Covas también estuvo allá, multimessenger, descubrimiento, vamos, impresionante. Cada vez que he enviado a alguien, pues ha habido grandes descubrimientos. También nos gusta explicar lo que hacemos. Ferias, bueno, igual que el Instituto de Física de Cantabria, pues mucho contacto con la sociedad. Y como todos hemos sufrido con la pandemia, esta fue, creo, la primera tesis doctoral que pudimos defender de forma medio presencial, ahí todos con mascarilla. ¿Y cómo detectamos estas ondas? Pues para detectar estas ondas lo que es muy importante es saber lo que buscamos. Tener perfiles, tener modelos de lo que se busca. Y no solo tenemos que necesitar estos modelos los hemos de poder generar. Yo creo que nuestro grupo es uno de los usuarios más grandes de los ordenadores más potentes del mundo, en particular de España, que en España tenemos un ordenador muy bueno, el Mare Nostrum. Y no solo lo utilizamos para hacer simulaciones numéricas de estas fuentes, sino también para hacer el análisis de datos. ¿Y cómo hacemos análisis de datos? Pues, el análisis de datos óptimo se basa en lo que se llama filtrado adaptado. ¿Y cómo funciona? Pues es muy parecido a, aquí veo bastantes jóvenes, a aplicaciones de estas que muchos de vosotros tenéis en los móviles, que si uno está en una discoteca o en un pub y se suena una canción, normalmente uno dice, ¿qué canción es? Y tú sacas el móvil y dices, te lo digo. Y en unos pocos segundos va y el teléfono te contesta qué canción era. Pues, ¿qué ha hecho esto? Pues que dentro allá hay una base de datos de canciones registradas
Y lo que se hace es comparar la música que está sonando en estos momentos con toda la base de datos de canciones que uno tiene. Y cuando te encuentras la más parecida dices, es esta. Pues nosotros hacemos algo parecido. Tenemos nuestros datos con nuestro ruidito, y si imagináis que hay una señal aquí dentro, lo que tenemos es un patrón, uno no, millones de patrones, y lo que hacemos es vamos comparando nuestro patrón con nuestros datos, es decir, vamos filtrando, y si en algún momento dado tenemos algo que se parece, pues lo podemos observar. Estas son formas muy simplificadas de decir cómo se buscan estas señales, porque evidentemente se utilizan técnicas estadísticas de interferencia bayesiana y demás. Y eso sería muy fácil si nuestro ruido, si nuestro detector se comportase bien. Pero como he dicho, nuestros datos es un Cristo, porque a la que pasa un avión, a la que se mueve un camión, a la que ocurre un terremoto, cualquier terremoto de magnitud superior a 4 en cualquier punto terrestre, lo registramos. Se registra todo. Y la cantidad de ruidos es brutal. Y si estáis interesados en estudiar ruido, hay un proyecto así abierto al público, Gravity Spy, que podéis ayudarnos a clasificar ruidos. Hay los blips, los blops, los blops. Bueno, y en particular está este. Cuando Fermi dio la alerta, nosotros la habíamos perdido. Esta señal de 2 estrellas de neutrones que se fundían, porque uno de los 2 detectores Livingston habíamos clasificado ese segundo de datos diciendo que no eran buenos. Y no eran buenos porque había lo que llamamos un glitch brutal. Este es el glitch y esta es la señal, que yo incluso la había simple vista. Entonces hubo que hacer una eliminación de este ruidito de aquí antes de poder seguir y analizar. Es decir, tuvimos como una media horita bastante entretenidos de retraso para poder seguir. Y bueno, con esta generación actual de instrumentos, pues hemos iniciado una nueva era en la astronomía. Pero en estos momentos solo estamos observando la punta del iceberg. Estamos observando una cantidad del universo muy, muy pequeña. Y estas ondas gravitacionales, como he dicho, son las nuevas mensajeras porque realmente podemos llegar hasta prácticamente este origen del Big Bang. Es decir, estamos pensando hacia el futuro. Y el futuro son nuevos detectores no de segunda, que es la generación actual, sino de tercera generación. Si estas son la curva de sensibilidad de los detectores donde esperamos estar en unos pocos años, ya estamos pensando en segunda y media y tercera generación con detectores tipo Cosmic Explorer o Einstein Telescope en Europa. Y todo para mejorar un orden de magnitud, es decir, un factor 10, la sensibilidad. Con esto nos va a permitir no solo tener miles de detecciones, sino millones de detecciones al año y poder hacer realmente astronomía de alta precisión. No estoy hablando de ciencia ficción, yo he estado trabajando en Einstein Telescope desde hace 10 años y este mes de junio pasado, Einstein Telescope entró en la hoja de ruta de las grandes infraestructuras europeas. Esto estuvo apoyado por España a nivel nacional, a nivel del ministerio, y hay una participación importante española, donde está involucrado el CSIC y toda una serie de centros y universidades españolas. Y todo para permitir abrir esa ventana al universo. Desde la Tierra solo estamos abriendo esta ventana a alta frecuencia, pero estas ondas gravitacionales no es una ventanita más del espectro electromagnético, que cabe recordar que en la historia de la astronomía cada vez que se ha ampliado ese espectro electromagnético ha habido grandes descubrimientos, sino que es un espectro nuevo de propiedades totalmente distintas y complementarias a la luz. Si estuviésemos interesados en estudiar fenómenos producidos por fuentes mucho más masivas, como agujeros negros supermasivos, nos tenemos que ir a más baja frecuencia y entonces la única posibilidad es irse a espacio, a esa futura misión espacial LISA. Y si estamos interesados aún en cosas más masivas, pues nos hemos de ir a frecuencias más bajas. Y también hay otras maneras de poderlas observar, que es lo que llamamos nosotros Pulsar Timing Array, es decir, utilizando los pulsars, que son los relojes más precisos de la naturaleza, intentando extraer información. Es decir, justo hemos empezado, es un campo emergente, estamos abriendo esta nueva ventana al universo y como creo que llevo mucho tiempo y que haya un poco de tiempo para preguntas, pues aquí me paro y les doy las gracias
Gracias por invitarme. Y el grupo actual, donde aún me faltan algunas chicas más, como veis. Me faltan 2 chicas en este cuadro, en esta fotografía. Muchas gracias, Alicia. Magnífica conferencia. Y ahora, como siempre en el Ateneo, la palabra la tiene el público. Por favor, las personas que nos sigan virtualmente, que lo hagan a través del chat, las preguntas que deseen. Y los que estáis aquí, pues simplemente levantando la mano, la hacéis. Y por favor, Alberto, para la gente que nos sigue virtualmente, pues repites la pregunta que haga la persona de aquí. Haces que las estrellas de neutrones emitían ondas gravitacionales de forma continua. Sí. ¿Y eso cómo es posible? Sí, no, pregunta cómo es posible que las estrellas de neutrones emitan de forma continua, ¿no? Vale, entonces, por ejemplo, la fusión de agujeros negros también te emite señal continua, pero te emite una señal tan débil que no la puedes ver. Y cuando están separados, es a diferentes frecuencias, esas frecuencias inferiores a la que podemos observar. Entonces, en el caso de sistemas binarios solo vemos los segundos finales o los milisegundos finales, si son estrellas de neutrones son 2 minutos finales. El mismo tipo de sistema, pero más masivo, me voy a espacio, lo puedo observar durante todo un año. En el caso de estrellas de neutrones, es como casi una esfera. Si fuese completamente esférica, no emitiría ningún tipo de onda gravitacional. Si tuviese una simetría axial, tampoco me emite ondas gravitacionales. Pero basta que tenga una pequeña deformación. Entonces, en el momento que haya una pequeña deformación, que ya rompas esa simetría, mientras está rotando, eso sí emite onda gravitacional. Y te emite una onda gravitacional continua. Lamentablemente, de varios órdenes de magnitud muy inferior a las que hemos observado. Tal vez estemos hablando de 10 a la menos 27, 10 a la menos 29, 10 a la menos no sé cuánto. Hay muchos mecanismos por qué una estrella de neutrones puede tener esa simetría. Puede ser debido a estos campos magnéticos, también puede haber instabilidades debido a los fluidos del interior, etc. Pero prácticamente en el momento que tú rompes la simetría, o que se tenga simetría pero que el eje de rotación no coincida con el de la simetría del objeto, pues es una señal que está allá y es continua. Y como va emitiendo, pues se va frenando. Y la frecuencia de la onda gravitacional está relacionada con la frecuencia de rotación de este cuerpo. Marta. ¿Cómo se diferencian las ondas gravitacionales? ¿Cómo se sabe si es de un par de agujeros negros o de estrellas de neutrones? ¿Y cómo se sabe desde dónde vienen? Voy a repetir la pregunta, ¿eh? ¿Cómo se diferencian si las ondas gravitacionales proceden de agujeros negros o de otros? ¿Y cómo se sabe de dónde proceden? Bueno, pues cada sistema, si nos centramos ya simplemente en el de sistemas binarios, este sería un perfil pues bastante aburrido, de órbitas casi circulares, con ejes paralelos de rotación, o que los agujeros casi estén sin rotación. Es decir, cada vez tú vas cambiando las masas y las orientaciones de los cuerpos uno respecto a otro, o sus órbitas, nos dan perfiles de onda completamente distintos. Y son estos perfiles que tienen la información de exactamente qué es lo que las ha producido. Entonces, lo que nosotros necesitamos son muchos millones de plantillas de este tipo, variando un poco las masas y todo, para poder deducir qué es lo que los ha producido. Esto lo puedes hacer siempre que tengas predicciones muy precisas de estos modelos. En el caso de, por ejemplo, una explosión de supernova, tenemos modelos, sabemos lo que ocurre, pero no son lo suficientemente precisos para poder utilizar esta técnica de filtrado adaptado, de match filtering, para poder extraer. En ese caso, pues se utilizan otras técnicas. Pero cuando has identificado algo,
con este sistema y luego haces otro procesamiento de que intentas extraer los parámetros con interferometría, con inferencia bayesiana, pero siempre es esto, comparando patrones muy precisos que cambian a la que les cambias un poquito, a la que excentricidad tienen, como... Eso por un lado. Luego, ¿de dónde vienen las señales? Pues todo depende. Si estamos hablando de señales de estas de corta duración o señales persistentes de larga duración. Si estamos hablando de señales de muy corta duración, la única posibilidad para poder localizar estas señales en el cielo es tener una red de detectores. ¿Y por qué? Porque una manera, digamos, fácil de explicar de cómo las detectamos es, a ver si tengo el dibujito. Este dibujito es bastante malo, pero me va a servir. Es con la diferencia de tiempos, es decir, la onda llega a la Tierra. Si los dos detectores LIGO, por ejemplo, ven la señal a la vez, simultáneamente, pues quiere decir que la fuente está equidistante de los dos detectores. Pero si un detector lo recibe un poquito antes y el otro un poquito después, con esa diferencia de tiempo, tú puedes marcar con dos detectores, digamos, círculos o anillos en el cielo de las posibles localizaciones en el cielo. Es decir, cada pareja de detectores te daría un aro en el cielo y en el momento que pongas 3 detectores, pues tendrías otro anillo y otro anillo y la intersección de esos anillos te daría el posicionamiento. Es decir, lo puedes hacer por triangulación. No lo hacemos así, lo hacemos otra vez por inferencia bayesiana y demás, pero vamos, la explicación es esto, por el tiempos de llegada. En cambio, si es una señal continua, señal que estás observando durante meses, durante años, pues con un solo detector puedes decir de forma muy precisa dónde estaría la señal en el cielo, porque como la Tierra se mueve, al moverse, pues la frecuencia con que te llega la señal pues va cambiando debido al efecto Doppler del movimiento del detector sobre la Tierra. Y el patrón, el cambio de frecuencia con el tiempo, depende muy precisamente del punto en el cielo aunque llega. Sí, Jesús. Dado que, según me ha dicho, con las ondas gravitacionales podemos llegar prácticamente hasta el Big Bang, estas ondas nos pueden proporcionar algún tipo de información sobre la materia de energía oscura o qué más. Sí. Déjame que repita la pregunta. No, lo que Perdón. pregunta Jesús es que, puesto que has dicho que se podría llegar hasta el Big Bang, si nos puede dar información sobre la energía y materia oscura. Energía y materia oscura son dos grandes cuestiones distintas. Digamos, de forma indirecta, haciendo el mismo ejercicio que he dicho antes, relacionando la distancia con la velocidad, que he podido medir la constante de Hubble, pues aparte de simplemente intentar extraer la constante de Hubble, si tengo muchos más de estas detecciones, yo podría extraer información en cosmología de los parámetros de densidad de materia oscura y de densidad de energía oscura. También si pudiese llegar a ver ese fondo cósmico en ondas gravitacionales, podría extraer información de qué ha pasado en ese universo primitivo o intentar ajustar a partir de un posible espectro pues diferentes modelos. Y eso serían como mediciones indirectas de los diferentes parámetros. En los últimos par de años, muy recientemente, sí que ha habido interés creciente en intentar ver si se puede extraer información de materia oscura. Pues sí. Sí podríamos intentar, en particular los que buscamos señales continuas procedentes de estas estrellas de neutrones, pues hay más señales continuas que podrían estar relacionadas con energía oscura. Por ejemplo, podría haber una nube de acciones o de bosones alrededor de agujeros negros y eso produciría una señal gravitacional continua. Podría haber
partículas, acciones que también empujan los espejos, también podría dar una señal continua. Y otra posibilidad, que tal vez sería la más fácil, o la que más entiendo yo, sería si una porción de esa materia oscura fuesen agujeros negros primordiales. Entonces, la gran mayor parte de la materia aparece en sistemas binarios. Podríamos tener sistemas binarios de agujeros negros primordiales y podríamos medirlos también con ondas gravitacionales. Y si estamos hablando de agujeros negros primordiales de masa tipo asteroidal, pues también nos darían ondas gravitacionales en la banda de frecuencia en que estos detectores son sensibles. Es decir, todo depende. Si de materia oscura son agujeros negros primordiales, si son acciones o qué son. Como yo no sé a día de hoy de qué está formada la materia oscura, no sé cuánta información, pero vamos, es una manera más de intentar buscarla. En este contexto, y te voy a hacer una pregunta, supongo que el utilizar multimensajeros, utilizar diversas vías, les puede ayudar mucho, ¿no? En ese campo. Evidentemente. En esto y en discernir muchas otras cuestiones. Es decir, yo creo que nos habríamos perdido la binaria de estrellas de neutrones si Fermi no hubiese dado la alarma de que es un estallido de rayos gamma tan cercano, si no hubiese sido tan cercano y estar trabajando con otras colaboraciones, nos habría ocurrido ir a los datos y ver que ese segundo vetado de datos, pues que era el segundo más interesante después del primer descubrimiento. Había una pregunta por ahí al Hay una fondo. Ahí al orilla fondo, detrás. sí. Gravitacionales a la humanidad, tanto médicos como científicos, como neonatos. Sí, repito la pregunta, ¿no? Esta es una buena pregunta. ¿Qué puede aportar externamente a la física? ¿Qué puede aportar a la humanidad el estudio de las ondas gravitacionales o los experimentos que se realizan? Bueno, yo para empezar, esto hasta a la hora de cenar yo puedo contestar esta pregunta. No sé si a usted, pero la pregunta me puede enrollar mucho. Porque podemos empezar a decir, bueno, esta teoría de Einstein, porque esto de la curvatura del espacio-tiempo y no sé qué, tal vez le interese a los científicos, pero al día a día, ¿para qué? Porque para explicar cómo frena un coche, un plano inclinado y cosas así, con la teoría newtoniana mecánica clásica va que chuta. Entonces, para el día a día, a ver eso de la relatividad, que no hay quien lo entienda, unas ecuaciones diferenciales acopladas maravillosas, ¿qué me van a servir? A ver qué me importa a mí la teoría de la relatividad general. Bueno, pues yo desde hace unos añitos con mi telefonito, si no voy con el GPS, no llego a ningún sitio. Es decir, si la utilización del GPS no ponemos las correcciones de la relatividad, vamos, aquí intento venir aquí y ahora diré un disparate y termino en Bilbao, pero bueno. No tanto, pero bueno, la corrección. Pero varios kilómetros de error tendría. Es decir, eso ya tiene aplicaciones. Luego me puedo enrollar que a mí lo que me interesa es estudiar el universo, hacer astrofísica, hacer ciencia básica. Ese señor de allá también. Algún mortal de aquí dentro también. Y la ciencia básica es extremadamente fundamental. Ya sé que también es muy importante hacer ciencia aplicada, pero también hay que hacer ciencia básica. Porque todos estos avances tecnológicos y esta comodidad que tenemos hoy en día es gracias a los descubrimientos que se hicieron a principios del siglo pasado, no este. Y estamos viviendo en la sociedad tecnológica, pero no hay que dar la espalda a la ciencia. Acerquémonos a las ondas gravitacionales. No sé cuántas décadas de desarrollos tecnológicos. Porque eso de medir 10 a la menos 18 y 10 a la menos 19 metros, es decir, por debajo de la 10 milésima de un tamaño de protón, tiene su gracia. Ha habido que desarrollar materiales. No sé cómo se dice en español, hacer los coatings de los espejos y demás, el pudimiento, crecimiento. El pulir
Y eso tiene aplicaciones a otros experimentos. Vale. Lo de la gracia de las mediciones sísmicas, porque estamos en la Tierra. Y ahí, simplemente los océanos, hay que aislarlo. Hay que poder hacer mediciones. Y la manera es lo que haces es que tienes sensores que te van midiendo el ruido que te llega, sísmico, y lo que haces es enviar impulsos para que contrarresten el que te llega. A veces son microimpulsos. Pues eso ha tenido aplicaciones a medicina. Entonces tú puedes, con esos avances, puedes estimular crecimiento de huesos y crecimiento celular sin utilizar productos químicos. Bueno, yo en el año 97, cuando me fui con Bernard Schutz a estudiar las ondas gravitacionales, se dice, la niñita, me viene una niñita teórica. El LIGO no existía. Lo que existían eran los prototipos de Glasgow y el prototipo de Caltech. Y como buena teórica, ¿qué me dice como primer proyecto? Mira, hay un ruido ahí de la corriente eléctrica y sus armónicos que molesta mucho. A ver si lo puedes eliminar. Y al mes siguiente, la niña teórica, que yo había hecho simplemente cosmología relativista, pues me diseñó un método que eliminaba ese ruido sin eliminar lo que había debajo. Bueno, eso me sirvió para darme trabajito unos años más, porque eso le gustó al jefe. Eso le gustó al jefe, pero curiosamente hay artículos en revistas médicas que me citan. ¿Que me citan? ¿Por qué? Porque yo no entiendo de patentes y estas cosas. Yo pasé el código a la Universidad Universitaria de Innsbruck y eso lo aplicaron para los artefactos que tenían en la reanimación cardiovascular. Cuando haces fibrilación, bueno, pues tenía el mismo problema con las máquinas y eso les sirvió, es decir, tuvo aplicaciones. Y cada uno de nosotros, y también aplicaciones prácticas a la vida cotidiana, no sé, pero una vez tuve una encerrona en un cierto país, con la inteligencia de un cierto país, no daré más datos, en que, como yo me dedico a hacer tratamiento de imágenes, una cosa que se llama transformada de Hubble, querían a ver si les ayudaba a distinguir submarinitos de delfines, ballenas y otros bichitos por allá. Entonces, aplicaciones hay muchas. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias al Instituto de Física de Cantabria, muchísimas gracias a Alicia, porque de verdad, fantástica, y te invitamos siempre que estés dispuesta a venir, porque tenemos muchísimo que aprender y hemos disfrutado muchísimo con esta conferencia. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber venido, a los que nos siguen virtualmente exactamente igual, y les esperamos el 9 de marzo, que el doctor Celso Martínez Rivero impartirá una conferencia sobre la fórmula que describe el mundo. Así que el 9 de marzo tienen ustedes una cita con el Ateneo de Santander para esta conferencia y todos los días, por supuesto, también les esperamos. Y muchísimas gracias por su asistencia.